Queremos darles la bienvenida en esta Academia para la Vida. Primeramente quiero felicitarles que están haciendo todo lo posible o van a hacer todo lo posible de ser parte de este caminar juntamente con nosotros. Yo sé, el hecho que usted está acá es porque Dios ha puesto en su corazón, es porque hay un llamado de Dios para su persona, para este tiempo que estamos viviendo. Siempre cuando uno inicia un estudio, una capacitación, hay un antes y un después. Estos 9 meses que vamos a compartir con ustedes será de mucha bendición. Hoy compartiremos acerca de nuestro tema, que es nuestro primer tema, odres nuevos. Cuando hablamos de odres nuevos, o en primer lugar, ¿qué es un odre? Es un recipiente hecho de piel de un cabrito, donde primeramente es vaciado de todo lo que contiene, ¿sí? Y luego se hace un agujero y se va a coser de las patitas, y entonces se va a vaciar el vino nuevo dentro de ese odre. Pero antes de que sea entonces lleno de vino, tiene que pasar procesos, lo que es el odre. Es decir, el odre tiene que estar expuesto al sol, sumergido una vez más en el agua, untado con aceite, hasta que el odre sea ablandado. Y de esa manera entonces llamamos un odre renovado, un odre que es flexible, donde tiene la capacidad de recibir vino nuevo. Porque un odre viejo se rompería fácilmente, no aguantaría la esencia. Por eso, el Señor, a través de estos estudios, nos va a capacitar, nos va a entrenar. El Espíritu Santo, quien nos va a ministrar nuestros corazones para que seamos llenos de Él. Es decir, un odre nuevo realmente que no ha sido usado por nadie. En otras palabras, fue lo que recibimos en nuestro retiro Peniel. Fuimos limpios, nos limpió, nos saturó, el Espíritu Santo ministró nuestros corazones. Literalmente, llegamos a conocer el amor del Padre. Fuimos liberados, fuimos totalmente cambiados. Entonces, ahora vamos a ser capacitados con la presencia del Espíritu Santo y con estos estudios. Cuando hablamos entonces lo que es un odre nuevo es aquel que se va a vaciar de todas aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Sí, cada uno de nosotros sabemos de aquellas cosas que no agradan a Dios, no le agradan a Dios. Entonces tenemos que limpiarnos, sacar esas cosas, y luego entonces vamos a llevar a cabo o ser recipientes del Espíritu Santo, donde Él nos va a llenar de Él. Así es que un odre nuevo es una persona con una mentalidad diferente, con una mentalidad renovada, conforme a la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que renovar, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, porque ya no vivimos más nosotros, sino que el Señor vive, mora en nosotros. Así es que Jesús nos quiere usar, pero antes que nos use, tenemos que dejarnos ser enseñados, entrenados por Él. Jesús no tomó discípulos de Juan el Bautista
tampoco tomó discípulos de los fariseos, sino que Él preparó sus propios discípulos, es decir, sus propios odres. Y esto nos lleva más allá de lo que vamos a aprender. Ahora, los odres nuevos, realmente, ¿qué son? ¿Cómo son? Realmente, para que seamos odres nuevos, tenemos que aprender cómo es la enseñanza de Jesús. El maestro de nosotros es Cristo Jesús. En Marcos capítulo 2, verso 18, encontramos y vemos, dice que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Note que aquí vemos nosotros tres tipos de discípulos, ¿sí? Son tres. Están los de Juan, están los de los fariseos, están los de Jesús. Ahora, Jesús llamó discípulos, es decir, Él llamó a esos hombres para que sean sus discípulos y para que estos discípulos de Jesús sean llamados pescadores de hombres. Hacía Juan pescadores de hombres, hacían los discípulos de los fariseos pescadores de hombres. No, era completamente diferente. Por eso la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es completamente diferente. Él vino con algo relativamente nuevo. Esto es lo que es Jesús. Él trae cosas nuevas. Nos va a enseñar a nosotros también cómo hacer cosas nuevas. Entonces, para hacer un odre nuevo, necesitamos entonces convertirnos en discípulos de Jesús. El hecho que estés tomando estas clases es la señal que ya eres un discípulo de Jesús, porque no cualquier persona va a tomar estas enseñanzas, porque primeramente Él te llamó, segundo, te trajo a Él mismo, tercero, Él ya tocó tu corazón, ya ministró tu corazón, limpió tu alma, tu espíritu, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, lo que vamos a aprender, posiblemente hemos aprendido muchas cosas del pasado, diferentes a las enseñanzas del Señor. Ahora, Él es nuestro maestro por excelencia. Él nos va a enseñar, Él nos va a capacitar. Entonces, la doctrina de Jesús es lo que vamos a aprender, su doctrina, no doctrina de hombres. Marcos capítulo 1, verso 21 al 28, encontramos esta enseñanza de lo que Jesús hace. Y la gente decía de Jesús, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda? Es decir, la gente reconocía, la gente se admiraba de la doctrina del Señor Jesús, que con poder, que con autoridad echaba fuera a los demonios. Él sanaba a los enfermos. Así es que esa es la doctrina, nueva doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que con poder, que con autoridad sana a los enfermos, libera a los cautivos. Completamente muy diferente. Por eso la gente decía, y lo que decían era, ¿qué doctrina es esta? O sea, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos escuchado tal cosa. Por eso, un odre nuevo siempre practica la doctrina de Jesús y no la doctrina de los hombres. Ojo acá, un odre nuevo siempre va a practicar la doctrina de Jesús y no la doctrina de los hombres. Jesús hacía cosas nuevas, sí. Jesús
tenía otro estilo de vida muy diferente. ¿Cómo es el estilo, o mejor dicho, cómo era el estilo del Señor Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Entonces tenemos que aprender cómo vivió Él, cómo fue su vida cuando caminó sobre la tierra. ¿Qué hizo el Señor Jesús con los pobres, con los ricos? ¿Qué hizo el Señor Jesús con los necesitados, hambrientos? ¿Cómo enseñó Él cómo era Él con las viudas, los huérfanos, los desamparados? Esa es la enseñanza que debemos nosotros de aprender. Está en nuestras sagradas escrituras todo lo que el Señor hizo. Así es que nosotros debemos entonces de aprender lo que Jesús hizo. Entonces, para hacer esto debemos de estar dispuestos para ser renovados. En otras palabras, lo que vamos a aprender o lo que vamos a ejecutar es que ya estamos siendo adiestrados para llevar a cabo la gran comisión. Es decir, no hay que esperar mucho tiempo para orar por alguien. No hay que esperar mucho tiempo para exponer la palabra. No hay que esperar mucho tiempo para orar por los enfermos, echar fuera a los demonios. No, ya se nos delegó a nosotros esa autoridad, porque esa es la doctrina que queremos nosotros ser parte de, como el Señor Jesús lo enseñó. Ahora, pero primeramente tenemos que entonces ser renovados. Marcos, capítulo 2, verso 18 al 22, nos enseña a nosotros, es necesaria la renovación, ¿sí? Realmente, cuando hablamos de renovar, tenemos que realmente tener ese cambio de pensar. Tenemos que tener ese cambio del estilo de vida. Es un cambio completamente cómo manejamos nuestro negocio, cómo manejamos nuestro hogar, o sea, es un cambio completo, porque lo vamos a hacer conforme al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que las cosas de Dios no son remiendos, pues todo lo que Él hace, lo hace nuevo. En otras palabras, simplemente dejémonos enseñar por Él. Simplemente tenemos que poner nuestros planes y propósitos en las manos de Él, y Él los va a formar, Él los va a guiar conforme su propósito. Ahora, aquí está una aplicación para todos nosotros. Yo sé que quizás usted ha escuchado esto con las personas que llegan en nuestras congregaciones y dicen: ¿por qué no hacemos como hacíamos allá? Las cosas allá eran diferentes. ¿O por qué no levantamos las ofrendas como hacíamos allá? ¿Sí? ¿O por qué no cantamos como cantábamos allá? ¿O por qué tengo que estar en un grupo pequeño? ¿O por qué la gente es diferente? Cuando la gente empieza a notar algo diferente en nosotros, es porque Jesús ya está trabajando en nuestras vidas. Y de esa manera, ellos empiezan a ver y dicen: no, hay un cambio. En otras palabras, nosotros representamos a Jesús sobre la tierra. Somos sus discípulos. Empecemos entonces a hacer cosas nuevas. Tratar a nuestra esposa diferente, a nuestros hijos diferente, a todos diferente, como lo hizo Jesús. Yo vengo a decirte hoy, tú, sí, tú eres un odre nuevo. Jesús no usó odres entonces hechos por otras personas. Dijimos que Él no tomó discípulos de Juan, mucho menos tomó los discípulos de los fariseos, sino que realmente Él llamó a esos hombres y los trajo a Él y estuvieron con Él, y Él les enseñó cómo hacer, es decir, cómo expandir el reino de Dios acá en la tierra. Por eso tú estás aquí. Por eso vas a aprender de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Veamos uno. En Marcos capítulos 2, verso 23 al 28, vemos nosotros de que los discípulos van a arrancar las espigas.
Los fariseos le preguntaron al Señor y le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea que querían la respuesta, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús empieza a hablar de algo lo que hizo el rey David. ¿No sabían ustedes de que David entró al templo y tomó panes que era solamente los que tenían acceso a eso eran los sacerdotes? Ahora lo que vemos aquí es de que ellos quieren respetar la ley, pero realmente la ley sin vida es muerte. La ley sin vida no hay nada, está muerto. Entonces Jesús vino, Él es la vida, Él es la esencia. Entonces, ¿de qué le sirve tener o saber letra, mucha letra, y sin tener la vida? Por eso el Señor, la gente en aquel entonces, los fariseos, querían contradecir a Jesús, pero lo que vemos aquí es que ellos empezaron realmente el día de reposo. ¿Fue hecho para los hombres o los hombres para la ley? Ahora vemos acá de que cuando los discípulos empezaron a recoger el trigo, lo que ellos están enseñando aquí de que ya es tiempo ya de levantar la cosecha. Es decir, los discípulos tenían libertad. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, nos da libertad. No libertad para pecar, no libertad para hacer lo que querramos hacer, no, la libertad en Cristo Jesús. Él es el reposo y no solamente un día es santo, todos los días son santos. Usted sabe que mucha gente literalmente tienen un día, ¿verdad? Este es el día santo que no puedes hacer nada, no puedes pecar, no puedes robar. Este es el único día. No, señores, todos los días son santos. Lo que Jesús está enseñando aquí, que ellos estaban marginados en un solo día, es el día sábado, donde no tendrían que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero qué importante es de que Jesús empieza a hacer milagros los días sábados. Acá vemos entonces el día de reposo, Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Dice que aquí vemos nosotros el Señor va a empezar, ¿sí? Él va a empezar a renovar la mente de la gente o la mente de sus seguidores. Los va a renovar, va a cambiar su forma de pensar, va a cambiar su espíritu, va a cambiar entonces el viejo hombre o el odre viejo a un odre nuevo. Y Él lo hacía para poder entonces darles el vino nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lícito, dice Jesús? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque aquí en el día de reposo se encontraba un hombre de la mano seca. Y cuando vemos a esta persona, pues se secó su manita, ¿verdad? Este hombre tenía hambre. Este hombre a lo mejor tenía familia. Este hombre no podía trabajar. Este hombre pasaba vergüenza mendigando quizás. Este hombre tenía gran necesidad. Pero estos fariseos se encontraban dentro del templo donde ellos realmente guardaban el sábado, guardaban el reposo, pero no les importaba que si este hombre va a comer al siguiente día. No les importaba si este hombre tiene comida en casa. Entonces cuando entra Jesús y ve el corazón de todos ellos, y Jesús le dice, tiende la mano. Y la mano del hombre fue extendida, la mano, y se restauró su mano. En otras palabras, ¿de qué sirve un evangelio de ley, de presión? ¿De qué sirve es una religión? Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación con Cristo Jesús. Entonces cuando llega Jesús acá, Él restauró la mano del hombre. El hombre ahora podía ya trabajar, ya podía alimentarse él mismo, su familia. Esto es lo que hace Jesús. Sana, libera, quita todo aquello que el hombre mismo ha puesto. Así es que, mis amados,
la enseñanza es tan interesante, ¿no? De que Él no pone peso sobre nosotros. Él quita todos esos pesos, esas cargas que nosotros mismos hemos puesto, que la sociedad ha puesto sobre nosotros, o la religión ha puesto. El Señor Jesús es vida, Él es paz, Él es el pan de vida. Entonces, realmente nadie puede comer pan si está muerto. Por eso Jesús entra y da al Señor, como Él es el pan de vida. Imagínense, ese hombre quedó contento cuando su mano fue restaurada y otras personas se enojaron. ¿Por qué se enojaron? O porque fue el día de reposo. ¿Cómo es que Jesús hizo tal cosa? Realmente es maldición. No. Él es el Señor del reposo. Él es Dios encarnado, ¿verdad? Entonces, realmente Jesús quita las cargas y Jesús nos hace libre. Gracias a Él, ¿verdad? Nos hace libres. Y qué interesante es cuando vemos la enseñanza de Él, ya la gente empieza a seguir a Jesús. Una gran multitud, dice Marcos capítulo 3, versos 7 al 12. Vemos de que la gente empieza a buscar al Señor. ¿Sabe una cosa? La religión, la tradición de los hombres no trae vida. La religión, la tradición de los hombres solamente trae sequía, trae depresión, escasez y muerte. En cambio, la relación con Cristo Jesús trae vida y vida en abundancia. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es o de lo que fue, lo que sigue siendo el ministerio del Señor Jesús. Dice que en Marcos capítulo 1, verso 21, Él liberó a un endemoniado en la sinagoga. ¿Cuánto tiempo había estado el hombre ahí? Cantidades de meses, años. Pero no había libertad, no había poder, no había vida. Pero cuando entra Jesús en la sinagoga, realmente ese endemoniado fue libre. Ese mismo poder que Jesús tiene, lo tienes tú, lo tengo yo. Todos los seguidores de Él tenemos entonces esa autoridad para hacer libre a las personas en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 29, vemos la suegra de Pedro. Jesús sanó a la suegra. Dice que ella estaba enferma, estaba postrada en cama y Jesús llega y la levanta de allí y la señora empezó a servir. ¿Sabes tú por qué la gente no sirve? O sea, no quiere servir en algún ministerio, en el reino del Señor, porque están enfermos, están tiradas en la cama, pero necesitan que alguien llegue, extiende la mano y que sean libres. Para eso el Señor te tiene a ti. Así es que hagamos entonces ese trabajo como Jesús lo hizo, sanar a los enfermos. Marcos capítulo 1, verso 32, vemos que al anochecer dice que le trajeron enfermos y a los endemoniados a la casa para que los sanara. Es decir, por eso la gente te va a buscar, la gente nos va a buscar porque hay poder sanadora a través de nosotros, que ese es el poder de Jesús que otorgó a sus discípulos. Somos los discípulos de Él y tenemos que entonces creer que está en nosotros ese poder que sana, que libera. También podemos ver en Marcos 1:39, Jesús corrió en toda Galilea predicando, sanando y liberando a la gente. Vamos a predicar, vamos a sanar, vamos a liberar. Realmente, si estamos en este proceso, si estamos ya tomando estas clases, empecemos a hacerlo, lo que Jesús hizo. Él es nuestro maestro. Y también vemos nosotros en Marcos capítulo 1, verso 40 al 45, Jesús sana a un leproso y Jesús le dice, no le digas a nadie, ¿verdad? Y realmente porque era mucha gente, demasiada gente que buscaba al Señor. Él no podía hacer ese trabajo solo, por eso llamó a otros y por eso te llama a ti, para que seas una luz en medio de la oscuridad.
seas un representante de Jesús en tu ciudad, en tu iglesia, para que entonces la gente sea liberada a través de ti, eso sí, a través de nosotros. ¿Por qué? Para eso nos llamó el Señor. Marcos capítulo 3, versos 7 al 10, dice que era tanta la multitud que querían tocar a Jesús para ser sanos por él. Tanta gente necesita ser sanada hoy en día. Tanta gente necesita tocar a Jesús en este día. Bueno, Jesús ya no está presente, pero está en nosotros. Está con nosotros y está sobre nosotros. Entonces, ese poder, el poder de sanar a los enfermos, está en nosotros, está en cada uno de nosotros, y nos corresponde a nosotros darle a conocer que verdaderamente caminamos, vivimos con Cristo Jesús, el Señor, el dador de la vida. Marcos capítulo 3, verso 13, también vemos que al establecer los 12 discípulos del Señor, les dio autoridad, ¿sí?, para continuar la obra del Señor con amor. Para eso nos trajo a Él mismo, porque Él quiere entonces que aprendamos de sus enseñanzas y poder ejercer con autoridad sobre los espíritus inmundos. Tienen que irse en el nombre de Jesús. Dijimos que Jesús no podía hacerlo solo. Imposible. Nosotros tampoco. No vamos a hacerlo solos. Él sigue llamando, ¿sí?, a más hombres y mujeres para que entren y que sean parte de la gran comisión, de la gran cosecha que se aproxima, porque en realidad estamos en el tiempo de la cosecha. Jesús estableció a 12 discípulos para ayudarlo. Ellos ayudaron entonces y continuaron la obra del Señor. Era tanta gente que venía para ser sanada, y entonces los discípulos van a ayudarle al Señor, y también ellos sanaron a los enfermos. Ellos también liberaron a los endemoniados. Ellos también realmente hicieron maravillas y señales. ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús les enseñó a hacer. Esas fueron las enseñanzas del Señor, y esas mismas enseñanzas están vigentes para nosotros. Tenemos acceso entonces a ese poder maravilloso, un poder que sana, que libera. Mucha gente va a nacer en nuestra iglesia, ¿sí? Gente va a llegar a nuestra iglesia porque hay vida, hay paz, hay pan, hay salud, hay liberación. Y necesitamos entonces que nos ayuden. Los pastores necesitamos que nos ayuden a ministrar a la gente. Nuestra iglesia es una iglesia de refugio, ¿sí? Es una iglesia donde se imparte vida, donde se imparte pan, donde se vigila de las necesidades de las personas, que literalmente hay que hacerlo. Entonces, para eso nos llamó el Señor. Hermanos, todos nosotros necesitamos entonces ser odres nuevos para poder entonces aceptar todo lo que el Espíritu Santo desea enseñarnos. Y cierro con esto. Realmente, simplemente disponga tu corazón y decirle al Señor: Señor, ¿qué cosas hay aún en mí que necesito dejarlo a un lado? ¿Qué actitudes tengo que puede ser que por esas actitudes no voy a ser eficaz en tu obra? Enséñame, muéstrame, Espíritu Santo. Él te va a enseñar. Él te va a mostrar las cosas que debes de cambiar en tu vida, en tu actitud, en tu pensamiento. Bienvenidos a nuestra primera enseñanza, Odres Nuevos. Disfrutemos de estas semanas, de estos meses que van a ser de mucha bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde.